Hola, en esta ocasión hablaremos de las leyes de Kirchhoff, ley de mallas o corriente de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff. La suma de los voltajes alrededor de una malla es igual a cero. Si caminas alrededor de la malla y terminas al nodo inicial, la suma de los voltajes de las mallas es igual a cero. Aquí nos dice resolver el siguiente ejercicio. Para resolver este ejercicio deberá usar las determinantes. El sistema de ecuaciones lineales es determinante del sistema, determinante de intensidad 1, determinante de intensidad 2. Aquí tenemos un circuito, el cual yo ya lo tengo plenamente identificado. La entrada positiva, la salida negativa. La entrada positiva de la fuente es un circuito resistivo de dos fuentes, 7.5 voltios y una fuente de 12 voltios. Son 5 resistencias. Aquí sacaremos intensidad en malla 1, intensidad en malla 2, intensidad en resistencia 2. También nos dice que la sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de intensidad por resistencia. Malla 1. Vamos a iniciar por la fuente de poder de 12 voltios. 12 voltios menos 10.000 ohmios. Aquí no usaremos los prefijos como los tiene la resistencia de 10 kilos, solo usaremos los ohmios. 12 voltios menos 10.000 ohmios por intensidad 1, menos 22.000 ohmios por intensidad 1, menos 47.000 ohmios por intensidad 1. Y aquí entre paréntesis nos dice intensidad 1 menos intensidad 2 se iguala a 0. Intensidad 1 menos intensidad 2 está hablando de esta resistencia, porque pasa por las dos mallas. Entonces aquí ya la tenemos en este renglón más especificada. 12 voltios menos 10.000 ohmios por intensidad 1, menos 22.000 ohmios por intensidad 1, menos 47.000 ohmios por intensidad 1, más 47.000 ohmios por intensidad 2 se iguala a 0. Aquí lo tenemos sumando, porque la regla de los signos nos dice que menos por menos nos da más. Entonces esa sería para identificar la resistencia que pasa por intensidad 2 y por intensidad 1. Se iguala a 0. Menos 79.000 ohmios por intensidad 1 más 47.000 ohmios por intensidad 2. Aquí tenemos todos los ohmios que pasan por malla 1. Y todos, si se fijan, están restando, por eso se baja restando en signo negativo. Aquí bajamos 47.000 ohmios de intensidad 2, lo bajamos sumando, porque tal cual está aquí, está sumando. Aquí 12 voltios pasó de sumando a restando, porque lo brincamos de posición. Brincando del 12, brincando el igual. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando, viceversa. Entonces así vamos a sacar el resultado y los voltajes y la ecuación para el sistema de determinantes lineales para hacer esta ecuación, para resolver este problema de circuito de mallas Kirchhoff. Entonces, determinante del sistema. Aquí de este lado dice que va lo de intensidad 1, de este lado va lo de intensidad 2. Solo en determinante de intensidad 1, en intensidad 1 nos vamos a ir a poner aquí los voltajes de entrada de cada malla. En determinante de intensidad 2 los vamos a poner viceversa, en intensidad 2. Entonces, así como lo dicen nuestras líneas, vamos a multiplicar menos 79.000 por menos 171.000, nos va a arrojar este resultado, 13.509 gigas. De cajón, la ecuación del sistema nos dice que dando este resultado, de cajón nos va a entregar una resta. Vamos a hacer aquí 13.509 gigas menos el resultado que te dé 47.000 por 47.000. Entonces ya sería 13.509 gigas menos 2.209 gigas. Se convierte esta
ya en una resta nos entrega este resultado y este sería el equivalente al determinante del sistema, 11.300 gigas. Y así está identificado cada línea, cómo va a ser su multiplicación. Igual todas van a ser restas. Aquí en determinante de intensidad 2, 47.000 por menos 12 nos entrega menos 564.000. Entonces se pone así como sale el resultado, menos 564.000, y de cajón la ecuación nos va a entregar, se convierte en resta. Hasta aquí estamos bien. Menos 79.000 por 7.5 nos entrega un signo negativo, menos 592.500. Entonces se convierte en esta resta y así se hace en la calculadora: menos 564.000 menos 592.500, y nos entrega este resultado. Entonces ya ese resultado sería el equivalente a la determinante de intensidad 2. Aquí tenemos nuestra fórmula de comprobación para saber que vamos bien. Menos 79.000 kiloohmios es este de intensidad 1 por la determinante de intensidad 1, 0.15 miliamperes. Entonces sumamos más 47.000 kiloohmios, que es este, por la intensidad determinante 2, que es este, 2.52 microamperes, y el resultado nos entrega menos 11.7 voltios negativos, que es lo que tenemos aquí, menos 12 voltios. Les estamos cerrando por un cachitito, pero es válido, está bien, está perfecto. También usaremos, aquí está la comprobatoria para la segunda malla también, es la misma, igual como les expliqué la de la primera. Entonces, también vamos a sacar los voltajes en cada resistencia. Esto no es otra cosa nomás que usar la ley de Ohm. Aquí nos dice que resistencia 1 por intensidad 1 nos entrega un voltaje, sería el voltaje de resistencia 1. 10 kiloohmios es el valor de la resistencia por la intensidad en malla 1, que es a 0.15 miliamperes. Nuestro voltaje sería 1.5, y así en cada una de sus resistencias. Voltaje en R2 7.05 voltios, voltaje en R3 3.3 voltios, voltaje en R4 0.14, voltaje en R5 0.17. Aquí si tienen la calculadora, si suman el voltaje de resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3, tendría que ser 12 voltios, porque tenemos la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, nos tendría que dar 12 voltios. Entonces, para saber que estamos bien, nos tendría que estar entregando ese mismo voltaje que está entrando. Para saber el voltaje de la segunda fuente, que es equivalente a 7.5 voltios, sumaremos voltaje en R5, voltaje en R4 y voltaje en R2. Con eso nos tendría que estar entregando 7.5 voltios. Voltaje en R5, voltaje en R4 y voltaje en R2. La intensidad en resistencia 2, así como dijimos, es la sumatoria de intensidad en malla 1 más la intensidad en malla 2. Intensidad en resistencia 2 es igual a 0.15 miliamperes. Esto se puede comprobar también en algún protoboard. Ahorita yo lo tengo aquí en el programa de Proteus para comprobar. Está armado aquí el circuito resistivo tal y cual está en la hoja de Word. Tengo una fuente de 12 voltios, una fuente de 7.5 voltios, 5 resistencias, R1, R2, R3, R4 y R5.
Estos que ven aquí es el amperímetro para medir malla 1, amperímetro para medir intensidad en R2, amperímetro para medir intensidad en malla 2, y estos son los voltímetros para medir el voltaje en cada resistencia. Vamos a darle play para comprobar. Ok, aquí está. Intensidad en malla 1, 0.15 miliamperes. Vamos a ver. Intensidad en malla 1, 0.15 miliamperes. Intensidad en malla 2, 2.52 microamperes. Microamperes, aquí lo tenemos identificado como microamperes. Intensidad en malla 2, 2.52 microamperes. Intensidad en R2, 0.15 miliamperes. 0.15 miliamperes intensidad en R2. Voltímetros. Resistencia 1, 1.5 voltios. 1.5 voltios. Voltaje R2 nos dice que 7.05 voltios. Voltaje R2 7.1. Perfecto. Voltaje R3 3.3 voltios. 3.3 voltios. Voltaje R3. Voltaje R4 0.14 voltios. 0.14 voltios. Voltaje R5 0.17 voltios. .17 voltios, voltaje R5. Y así comprobamos con el circuito práctico que nuestros voltajes, que nuestras mallas están bien hechas teóricamente y prácticamente. Entonces eso sería todo de mi parte. Espero y les sirva y lo apliquen. Esto también se puede montar en un protoboard. Así como está, lo puedes hacer en tu protoboard y puedes, con el multímetro, puedes ir midiendo tus intensidades y tus voltajes. Entonces recuerden que el voltaje en cada resistencia se mide con el circuito energizado. Igual las intensidades. Eso es todo de mi parte, nos estamos viendo. Saludos.